Y hoy nosotros reconocemos nuestra dificultad. Si alguien tiene la necesidad también de confesarse, mi Padre que nos está esperando ahí en el confesionario para los que quieran experimentar la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrecemos esta Santa Misa por la familia González, para que el Señor bendiga sus nuevos proyectos. Le damos gracias a Dios por la vida de Seida Díaz, que cumple años. Que el Señor la siga llenando de salud, de fortaleza y de dones abundantes. Por la salud de José Luis Olar y de todos nuestros hermanos enfermos. Por el eterno descanso de Marco Nazario Rodríguez, Florencio Franco, Cira Rodríguez, María Rodríguez, Hermelindo Patrón, Esther Rodríguez, Jaime Rosales, María Herrera González y Nicolás López. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en la cruz para salvar a todos los hombres, concédenos aceptar por su amor la cruz del sufrimiento aquí en la tierra, para poder gozar en el cielo de los frutos de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, hijos. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas.
uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Señor, ¿qué tiene el hombre para que te fijes en él? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se extingue. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. De pie, por favor. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Que el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no se lo dijera a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día.
Palabra del Señor. Tomen asiento un momentito, por favor, hijos. Jesús les hace una pregunta seria e importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esta pregunta, hijos, ha dado vueltas por siglos y siglos. La gente se sigue preguntando, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en realidad? No es que a Jesús le importara la opinión pública como a los fariseos o los escribas que siempre estaban pendientes de lo que los demás pensaran de ellos, ¿no? Sino más bien Jesús les hace esa pregunta para afianzar su fe precisamente en Él. Y las opiniones van cambiando, hijos, respecto a Jesús. Claro, cuando no lo conocemos, todo mundo opina, ¿no? Cuando no se profundiza en Jesús, todo mundo puede dar una opinión de Él. Tenemos el Cristo de los mártires, de los primeros cristianos. Ellos tenían ese concepto de un Jesús ensangrentado, un Jesús como vemos aquí algunas imágenes de Jesús Nazareno, molido por los golpes, por la corona, por los azotes, un Cristo que los inspiraba incluso a dar la vida, de tal manera que sus padecimientos, sus dolores, se asemejaran a los de Cristo. Entonces eran hombres valientes, que defendían su fe incluso con su propia vida. Bueno, tenemos el Cristo de los primeros siglos, hijos. Muchas disputas se dieron en torno a la imagen de Jesús. Que si Jesús era solo verdadero Dios, que si era solamente un verdadero hombre, que un montón de ideas. Y entonces estos hombres santos se empezaron a dedicar a estudiar, a profundizar en todos los misterios en torno a la vida de Cristo, a desechar un montón de herejías, porque les digo, la gente es muy fácil que opine, sin fundamento, sin sustento, pero la gente habla, y a veces habla por hablar. Como dicen en mi pueblo, nada más hablan porque tienen boca, ¿no? Entonces, ese tiempo de las grandes disputas teológicas que obligaba a los santos padres a la profundidad y al estudio de las Escrituras, en torno a la imagen de Jesús, la teología misma. Después venimos a reflexionar el Cristo de los bizantinos, un Cristo que se manifestaba en todo tipo de arte, pero se tenía el concepto de un Dios pantocrátor, es decir, un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, un Dios terrible, juez, majestuoso, el Rey de Reyes, ¿no? Y ese concepto se manifestaba mucho en el arte, en todo tipo de arte, pero sobre todo en los mosaicos. Y países, sobre todo Rusia, vemos cosas impresionantemente grandes, majestuosas en torno al arte. Y en esa idea de manifestar a Jesús como todopoderoso. Luego vemos el contraste, ¿no? En una sola época, en la época medieval. A Cristo se le relacionaba un poquito así como el caballero más valiente. Y entonces se inspiraban a punta de espadazos, a manifestar, más que manifestar la fe, a obligar que los demás creyeran. Y nosotros, nuestra patria, esta pequeña parte del mundo, es testigo de eso, ¿verdad? Por una parte es la imposición de la fe, pero por otra parte, en esta misma época, vienen estos padres, los religiosos, que nos muestran un rostro diferente de Jesús, un Jesús bueno, misericordioso,
un Cristo que acompaña al pueblo, un Cristo que no basta hablar, sino dar testimonio. Y sucedió en la misma época medieval, hijos, ¿no? Por ejemplo, la época de la Santa Inquisición, y por otro lado, la época de las grandes misiones, de hombres verdaderamente santos que defendían a los pueblos indígenas, incluso de su propia sangre, ¿no? Incluso de los conquistadores. ¿Quién es Jesús, por ejemplo, para San Francisco de Asís en esta época medieval? Un Cristo pobre que ama a los pobres. Un Cristo que se da a conocer por el servicio, por el amor a los demás. Y añade algo nuevo: a Cristo se le conoce también en la naturaleza, en las cosas creadas. Y hay que amar la naturaleza porque es creación de Dios, porque salió de las manos de Dios. Por eso hay que amar a la naturaleza, y por eso le llamaba hermana luna, hermano lobo. Todos eran sus hermanos, hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, en un sentido bonito, no como los de ahora, ¿no? Está todo desvirtuado este concepto de la muerte. Pero San Francisco de Asís siempre tuvo un amor muy especial a los hombres y a la naturaleza. Luego viene toda esta cuestión protestante, hijos. Lutero, Calvino, un Jesús que se tenía que adaptar a sus caprichos. Y si no se adaptaba a sus caprichos, entonces reclamaban. Entonces protestaban, de ahí la palabra protestantismo, ¿no? Es un Dios que si no se ajustaba a lo que ellos querían, pues entonces hay que modificarlo, hay que cambiarlo, de tal manera que nos dé gusto a todos. Bueno, luego viene el Cristo de los místicos, tantos hombres, tantas mujeres como Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Una mujer que experimentaba a Dios desde la profundidad de la oración. Los monasterios también, ¿se acuerdan, no? Ora et labora, todo lo que hagas ofréceselo a Dios, y mientras trabajas, mientras hagas lo que sea, ora y ofrécelo a Dios, desde que amanece hasta que te vas a dormir. El Cristo que se encuentra precisamente en la obediencia a los superiores, en esa humildad, porque reconocemos que en la autoridad, en las autoridades religiosas, pues está Dios, ¿verdad? Y luego nos pasamos al siglo XVIII, estamos haciendo un resumen de todo esto que hemos vivido. Pasamos al siglo XVIII, el siglo de las luces y de la razón, ¿no? Hombres muy estudiosos, la ciencia, los conocimientos. Si Cristo no se comprueba por la ciencia, entonces no existe. ¿Cómo vamos a demostrar la existencia de Dios? Pues por medio de cosas reales, y si no, pues negamos la existencia de Dios. Y eso se afianzó un poquito en el siglo XIX, cuando se dice: la religión es el opio de todos los pueblos. La religión nada más confunde, hace al hombre que no piense, tiene un temor extraño. No, eso de la religión ya no es parte de nuestro tiempo ya. Es más, que muera Dios y que nazca un hombre absolutamente autosuficiente, tanto que no necesite de Dios. ¿Quién era Cristo para estos hombres científicos, no? La religión no sirve, hay que desecharla. Ya nos vamos un poquito más para nuestro México, para nuestra Latinoamérica, ¿no? El Cristo de la teología de la liberación. Cristo a favor de los pobres.
La opción preferencial de Jesús son los pobres, los explotados, los campesinos, los que trabajan con un salario injusto en las fábricas. Y entonces empezó a hacer un discurso interesante, bonito. Pero una cosa era el discurso y otra cosa era la vivencia, lo personal, ¿no? Y sí, evidentemente hay muchos hombres santos, muchas mujeres que dieron testimonio y que se acercaron a los pobres y vivían como pobres. Para otros solamente fue el discurso, solo fue hablar, ¿no? Como muchas otras cosas, como pasan muchas otras cosas. Entonces se vio como un Cristo guerrillero, ¿no? Un Cristo que le hacía frente a los poderosos, a los ricos. Y por el hecho de ser ricos, pues ya los despreciaban, ya los rechazaban. Eso pasó incluso en nuestra diócesis, ¿no? Quizá algunos todavía se acuerdan de este movimiento de la teología de la liberación. ¿Quién será Cristo para todas estas iglesias cristianas, modernas evidentemente, de tinte protestante? Es un Cristo sentimental, un Cristo que se vive solamente por los sentimientos, por la euforia, grita, baila, aplaude, tírate en el suelo. Y el día que ya no sientas eso bonito, entonces pues ya Dios ya no está contigo, porque ya explotaste esta parte sentimentalista, ¿no? Emotiva, de emociones pues. Y entonces seguimos viendo cómo siguen causando tanto auge estas iglesias donde ve a aplaudir, a gritar, a desahogarte, a vivir esta catarsis, ¿no? Ve y explota tu parte emocional. Y ya que la explotaste después, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Quedas vacío otra vez. Y ya hay otros que se vuelan la barda, hijos. Si ustedes creen que esto es exageración, no, pues hay otros que dicen, no, Cristo es un extraterrestre, ¿no? Es un hombre fuera de este mundo con poderes sobrenaturales. Claro, porque no pertenece a este planeta, ¿no? Y la gente sigue comprando esos libros, ¿no? Otros más, todavía más descabellados. Cristo estuvo enamorado de María Magdalena y tuvo muchos hijos y cómo ese morbo les encanta a la gente, ¿verdad? Y hacen ricos, se enriquecen esos autores locos que no les importa más que el dinero, que se vendan sus libros. Y así, hijos, seguiremos escuchando opiniones de esta pregunta que Cristo hace a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente seguirá diciendo y hablarán más y más y más y se seguirán escribiendo libros y libros en torno a la persona de Jesús. Pero lo importante es la segunda pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué opinión tienes tú de Jesús? Entonces, hay que conocerlo para dar una opinión, para amarlo. Nadie puede amarlo desconocido. Si no lo conoces, mejor ni hables. Conócelo primero, ámalo, y ya hasta que lo ames, lo vas a poder seguir. Antes no. Conócelo, ámalo y síguelo. Y entonces ya tu respuesta va a ser valiosa, va a ser importante, va a ser única. ¿Quién es para ti Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a elevar a Dios nuestras súplicas, hijos. Vamos a pedirle que escuche el clamor de su pueblo y vamos a decir con fe, te rogamos, Señor.
Que el Señor vivifique su iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a sus fieles. Roguemos al Señor para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado, descansen contemplándola. Roguemos al Señor por nosotros, por los que estamos aquí en esa celebración y por las personas que amamos, para que el Señor nos libre de todo mal, de todo peligro. No permita que caigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista. Roguemos al Señor. Vamos a pedir en silencio por todas nuestras necesidades, por lo que más anhela nuestro corazón. Dios nuestro, siempre dispuesto a escucharnos y a perdonarnos, concédenos una verdadera libertad para elegir siempre el bien y danos un corazón puro para amar siempre a tu Hijo Jesús y no solo amarlo, sino seguirlo, y así podamos alcanzar la paz verdadera. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio que Cristo te ofreció sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique ahora y siempre de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre bueno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte por el pecado, de allí surgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido. Por eso, Señor, con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, la noche de la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es y será siempre el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, celebramos ahora la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque a todos nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a la perfección por el amor. Recuerda a tus hijos que llamaste de este mundo a tu presencia. Por la señora Marta, Marco Nazario Rodríguez, Florencio Franco, Cira Rodríguez, María Rodríguez, Hermelindo Patrón, Esther Rodríguez, Jaime Rosales, María Herrera González y Nicolás López. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, Santiago Apóstol y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a ese Padre bueno, misericordioso, que nos ama tanto. Vamos a hacerlo con las palabras que Jesús nos enseñó. Hágase
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos deseamos sinceramente, con la mano en el corazón, un saludo de paz. Aquí está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Los que estén preparados para comulgar se acercan. ¿Hay alguna duda respecto a la comunión? Dicen: Padre, si llego tarde, ¿puedo comulgar? De preferencia no hay que llegar tarde, ¿verdad? Pero el límite es escuchar el Evangelio. Si no escuchaste el Evangelio, entonces pues de preferencia no comulgues, porque te perdiste de lo esencial, de lo más importante. Entonces, para aquellas personas que llegaron tarde y que de repente se acercan a comulgar, pues así como si nada, no, hijos, hay que tener respeto, ¿va? Y si no escuchamos el Evangelio, pues de preferencia no hay que comulgar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, tú que nos has redimido por medio de tu cruz y nos has hecho partícipes de tu cuerpo y de tu sangre, concédenos participar también de la gloriosa resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, vamos a encomendarnos al amor de la Virgen María. Vamos a pedirle que nos cuide, que cuide de nuestra familia también, que de manera especial cuide a las personas que están lejos de su patria, de su hogar, de su familia, por todos nuestros paisanos, los que están en Estados Unidos, por todas las personas que la están pasando mal por la enfermedad o por los problemas. Por ellos vamos a ofrecer nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Que tengan una excelente tarde, hijos. Cuídense.